buena siesta, muy buenos días, muy buenas tardes, señores. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Un domingo más con ustedes. Adiós, gracias. Marcos Brizuela, mi querido compadre. Benvenuto. Está raro usted. Estoy muy feliz, muy buenos días, mi querido compadre. Hoy esto no va a ser La Peña Entre Amigos porque va a ser un verdadero concierto de la República. Hoy una pequeña variante que yo me atreví a sugerir acá a la producción. Bien. Es un concierto porque hay encanto de Villarrica. Atendé un poco, encanto de Villarrica. Y hay jóvenes espectaculares de Itagua. Grupo Evolución. Carlos Miguel Espínola de Tebicuarí. Mirá. Roque Espínola también, pero él es de Guairá también. O sea que hay supremacía del Guairá. Arturo Iván San Lorenzano y Fernando Báez de Villa Elisa. Asunceno ausentes por hoy. Sí. Concierto de la República. ¿Y el Grupo de Evolución? De Itagua. ¿Ustedes son de Itagua? Ah, mira un poco. Me suena tu cara. Sí. Un lujo la presencia de los colegas. Comenzamos nuestra peña, señores. Encanto de Villarrica, qué maravilla. Te miramos, Marco. A ver. Acá la mayoría son toda la familia del señor Duarte, del señor Luis Duarte. Y me envía una... Luis, padre, hijo. No, están todos, pero este es del padre. A ver qué dice. Adiós, Juan Cancio, felicitaciones por el programa. Ahí van toda mi familia, principalmente mis nietos. Y firma Luis K. Luis K. El famoso Luis Duarte, nuestro querido Luis amigo. Un abrazo grande para vos. Desde el Guairá. Sí, fenomenal. Vamos a comenzar nuestra peña, Marco. Sí, señor. Encanto. Después nos van a explicar ahora y van a contarle a la gente por qué es el de Encanto. De hecho, ustedes pueden ser Encanto, pero ambos ustedes oían. No, adelante. Comenzamos nuestra peña, adelante. Si quieren pararse, párense. Resulta ser que el diafragma hace una insuflencia hacia la parte exterior del corazón. Villarrica, Momburuirogenoi, Gaguambaban de Potu, Agaihu Itañato. Hoy lo más Valentina Cuasati Chororoja y Loma era Cuava Tuyuti Arrodito paso per Sanja Soroja Cansha Cue Oyo que va cupe Villarrica llegó acá, Peipotáramo y Potu, Pelle hoy mi pejeca. Lai, 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 lai. Guapa
soroja canchagüe oyo que va cupe Botara muy bote Pelle hoy mi pejeca ¡Qué bueno! Excelente la interpretación de los ahijados de Eleca. Así. Sí. El Consejo Directivo de la Entidad Paraguaya de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, AIE Paraguay, convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día viernes 7 de marzo del 2014. A las 8, la primera convocatoria, a las 9 en segunda convocatoria, en el Salón Porto Colón, ahí en Colón y Piribebuy. Va a ser la asamblea de todos los socios de AIE Paraguay. Va a ser una asamblea informativa y de rendición de cuentas del ejercicio 2013. Al finalizar se compartirá un almuerzo con todos los socios. Consejo Directivo de AIE Paraguay. Es el viernes 7 de marzo del 2014. Porto Colón, Colón y Piribebuy. ¿Marcos? ¿No tenías algo? No tengo nada especial. Entonces, solamente emocionado porque qué lindo el canto de Villarrica no podía fallar luego porque es pura sangre. Y miran por quién es la guitarra base. Pura sangre, la hija de nuestro querido Panchi. No podía fallar. Y este grupo que está comenzando a hacer sus primeras armas. Sí, consagradísimo Evolución de Itagua. Evolución de Itagua. Compañeros. ¿Cómo era esa música que vos hiciste? ¿Se piruche acá? Se piruche. Amo pai menende y por a base Paraguay. Se coge el tamaño aguacate tan muere. Yo muy valisa y por a base Paraguay. Se va a pegar esa rumba y va por esa mitad cuña de polka huina y moa y por la meno y de mamá se copa no viaje en tu país y te voy a dejar tú ya pura gente no tiene paz hasta morir ya de corazón a pejar daña los zapucay y por la jaya de Paraguay. Coge tamaico aguantante tan mujeres ajo pipín vayan de polvo y te amo y bate porque putamos los hijos y a la llevo a cara amo pa' y menende y se por a base Paraguay cuñan de polka huina y moa y por la meno y me jamás se copa los viajes en grupa esa y te va a dejar tú y a pura gente no vive paz hasta morir ya de corazón a pejar daño a los zapucay y por las añas de Paraguay.
ocupando nuestros respectivos lugares. Yandere está de la caramelo, me voy a ¿Sabes regalar. qué? Hay que aclarar, mi querido ¿Qué vamos a compadre, aclarar, Marco? esto no es una competencia, muchachos. ¿Eh? ¿Por qué? Y porque están cantando muy lindo los muchachos. Están rindiendo 100%. Así veo el asunto. Sí, fíjate, pues, encanto. Ahí ¿Dónde encanto? Ahí me tengo donde ya, me tengo donde ya hablando de encanto, pues. De ya y mi otro lado. A ver, ya listo, pero el mundo no va el tema. Y a él le toca a estos otros guaireños ahora. Sí, Carlos Miguel Espínola, Te digo, Aru. Roque Espínola. ¿Ustedes son parientes? Hermanos. ¿Son hermanos? Vayan de la calle por ahí. ¿Sí? Oye, mejorar la raza. Guaireños también. Sí, señor. Bueno, Después vamos a hablar de Carlito que estuvo por Cosquín, ¿eh? sí, señor. Después vamos a hablar ahora de Carlito de Cosquín, ¿eh? Vale. Ya anduvo, Carlitos. Buena, Carlito. Excelente. Continuamos, Rodrigo. Qué maravilla. Arturo Iván Núñez, requinto, Fernandito Báez, guitarra. Buena, Arturito.
¡Qué maravilla! Bueno, Fernandito, ese acompañamiento, ¿eh? Espectacular. Qué bueno, ¿eh? Hoy menos Panchilo y menos esa la con programa. Hoy menos voy a ir. Yo a lo menos estoy muy feliz de no haber nacido en esta época. Si no me hicimos allá, podamos. Volvemos en un momento. Tenemos la gente que nos escribe o nos anda al aparato. ¿Eh? ¿En serio? ¿Por qué nadie nos escribe? ¿Están escribiendo? Llueven los... Sí. Llueven los escritos. Red Guaraní, el canal de la familia. La Peña entre amigos. Señores, muchísimas gracias. La semana pasada me llamaron a mi teléfono. Mi número de teléfono siempre sale ahí abajo, Rodrigo. Porque ahora no estoy viendo, pues. Me llamaron 362 personas y tuve 400 mensajes. Yo le agradezco muchísimo porque eso nos da ánimo. Estuvimos comentando con Marco, nos da ánimo para seguir adelante. Y el programa lo hacen ustedes que ven y nuestros colegas que vienen a tocar y a llevarle nuestra música o el arte de ellos. No importa que no sea música paraguaya, que sea el folclore mundial. Muchísimas gracias, un abrazo grande en serio a ustedes. Grupo Encanto, a partir del señor que tiene la camisa roja, a moto lado. Así que quede bien claro ya. Alba, ¿cómo estás? Muy bien. Qué lindo el trío. ¿Hace rato que comenzaron? Sí, hace 2 años. Hace 2 años. Lindo, muy lindo, muy lindo. Fantástico. ¿Marcos? Y esta niñita que está acá es doblemente Encanto porque es ella propia nieta de quien te hizo la nota, ¿eh? ¿Ah, de LK? Sí. Ella va a cantar ahora o usted otra vez. Como quiera nomás. ¿A quién le toca? ¿Sí? A lo mejor ya tienen un cronograma de trabajo. Ahí está. ¿Qué va a cantar Evita? Kilómetro 11. Muy bien. Nerenda pe ayuye
¡Buena, Evita! Ese final, qué bueno, ¿eh? ¡Qué Espectacular. maravilla! Y bueno, Era, imagínate. pura sangre. Pura sangre, che. Pura. Así como son la gente de Evolución. ¿Cuándo comienza nuestro festival, profe? Ayer se hizo el festival. Sí. Anoche los calificados y el sábado 8 de marzo en el club 12 de octubre de la ciudad de Itagua va a ser el festival en Ñandutí. Número 30. Y 5. Marco, nos vamos poniendo viejos. Eres joven de más valle, para mirar. Y la versión número 1 o 2 por ahí, Juan Cancio ya estaba. ¿Cuántos Ñandutí de oro tenés, Juan Cancio? No, no tengo mucho. Estuvimos En los... realidad- Pero antes en realidad estábamos... que No, estuvimos los primeros en el primer festival, Sí, así cuando mismo. eso todavía no había premio. Lo que nosotros en el Festival de Ñandutí ponemos énfasis, Juan Cancio, es que ese festival hasta ahora todos los artistas tienen que ejecutar música paraguaya. Muy bien. Esa es la condición para que los artistas puedan cantar en ese festival. Es la condición número 1. Es un festival en donde prácticamente el 99% de las canciones que se ejecutan son música paraguaya. Así es. Y el año pasado tuvimos 7.000 personas y este año queremos apuntar otra vez a eso para desmitificar un poco esa mentira. Y ya pulo y la folclore nos induce hija. Najani. Esta iteíta, guapo. 7.000 personas el año pasado en Icuri. Y este año también le tenemos casualmente a Los Castillos, un grupo que hace bastante tiempo está por el Brasil. Y este año ellos van a estar también con nosotros en el Festival de Ñandutí. Están viniendo ahora, creo que el martes 4, nosotros nos juntamos ahí con otros amigos para hacer un DVD para que van a organizar ellos. Justamente estamos en comunicación. Nosotros el martes creo que. ¿El 4 cuándo es? Martes, ¿verdad? El martes. Martes. Un Qué lujo bárbaro. los Castillos, Sí, ¿eh? realmente. Un compatriotas triunfadores y qué Están maravilla. con grandes Nosotros grupos. creemos que después de Paraná, tal vez es el grupo más internacional que nos resta a nosotros los paraguayos, ¿verdad? Hoy día. Hoy día. Y realmente. Sí, porque después Pues en de ese Europa no fenómeno hay- de Paraná, que claro, ¿Cuál, en cuál es Europa, otro? ¿verdad? Yo te digo grupo. Claro, Grupo grupo. vigente. Entrar en Brasil es muy difícil, ellos son muy cerrados. Sí, sí. Así es. Bueno, vamos a escuchar algo de Iguto Bueno, vamos a Interino. interpretar Color del Alba, una canción de Color del contenido- Alba. Sí, una canción de Qué contenido lindo, social. Qué lindo nombre. Color
hombre que trabaja y en los montes deja el jugo, se enciende el alba de yugo, cuchillo, caña y barata. Decoración de las palas, campos, casas y viveros, sol y música en los dedos, el alma de las guitarras. Si es duda, ceniza, cobre, que no brilla ni resuena, triste, vendida y ajena, es alma de gente pobre. Sangrando el suelo de cruces, barba de sangre y de afrenta. Revientas almas de vivos, de horrores un laberinto, puñal sangrante en el cinto, sigue su alma de asesinos, derrumbando los llaveros sobre los hombres dormidos, ríos de rifles tendidos, alma de los carceleros. Capitán de resplandores, que chapones y claveles, vino puro en los manteles, el alma de los cantores, alba destilada en labra de perfumados jazmines, alba de los jazmines, el alma de las muchachas. Y hay hombres que entre los dientes llevan almas de emociones, alma de hermosas canciones, alma de los combatientes. Bueno, hoy no belleza ya por la festival, nada, tú mira, ¿eh? Así digo, ¿eh? Volvemos en un momento. La Peña Entre Amigos recibe ahora un gran productor, organizador de grandes eventos en la Argentina. Hoy día acá en Paraguay, el señor Daniel Gerardi, un gran amigo, que nos va a explicar el tema de su visita. Daniel, bueno, bienvenido. Antes que nada, muchísimas gracias por recibirme en tu espacio con esta gran musiqueada, como le decimos los correntinos. Quería nada más mencionarles e invitarles al evento a realizarse en el Teatro Municipal el 5 de marzo con dos grandes de la música, Juan Cancio y el Bocha Sherian, músico correntino, chamamecero, que estaría ofreciéndonos su música, hermanando las raíces culturales de Corrientes y Paraguay, o sea, raíces, las mismas raíces, digamos. Así mismo. ¿Y el Bocha? Y el Bocha está llegando el día martes ya, poniendo pie aquí en Asunción y el miércoles presentándose en esto que te mencionaba, el 5 de marzo en el Teatro Municipal de Asunción. Bueno, sí, estamos ahí. ¿Y cuándo es el ensayo? ¿Cuándo es el ensayo? La verdad que tenemos que ir programando eso para que bueno, yo creo que ustedes con las características musicales que tienen, y con no Bocha, necesitan ensayar. Y con Bocha la hora de vuelo que tenemos. Sí, por eso, yo sé, justamente pensé en ustedes dos porque tienen una característica muy semejante, tanto como ser humano como musicalmente hablando. Sí, el Bocha rompió en el festival
el último festival en Corrientes. Sí. La verdad que Una persona muy querida realmente. muy Fantástico. querida y tiene un carisma especial en el escenario, más allá de sus cualidades musicales y todo eso. Te quiero dejar unas entradas para tu audiencia, para que sorteen de la manera que ustedes consideren. Muy bien. Y bueno, bienvenidos a todos, están todos invitados para El 5 de marzo. para el 5 de marzo. ¿A qué hora va a ser eso? A las 21 horas. Arranca a las 21. Sí, el ciclo se denomina Entre dos fronteras y tiene la particularidad de justamente tener un grupo paraguayo, un grupo argentino, en este caso el litoral, y vamos a ir sumando seguramente gente del interior Puedo hacerte en este gran proyecto. una pregunta, a lo mejor te incomoda o no, pero quiero preguntarte. Sí, ¿Puedo? no, por favor. ¿El consulado y la embajada apoyan esto? En realidad, sí, o sea, la embajada argentina... No digo el apoyo económico, No. sino que... Realmente me olvidé de mencionarlo, pero la embajada argentina aprobó y aprueba el proyecto para todo el 2014 Entre dos Bien. fronteras. Ah, bueno, qué bueno. También, que cabe mencionar, y quiero agradecer a la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, que declaró de interés cultural el proyecto, y también fue declarado por la Secretaría Nacional de Cultura de la Nación el proyecto de interés cultural. O sea, creo que es un proyecto que se está consolidando, que está teniendo solidez y esperemos contar con todos estos grandes músicos en algún momento en este ciclo que arrancamos en el 2014 y con muchas ganas, un poco loco me decían algunos, pero bueno, esa locura a veces vale la pena. Ojalá Dani, que los políticos copien de nosotros los músicos, que nosotros no tenemos ninguna envidia, ninguna posición mal encarada. Nosotros los músicos nos amamos, nos queremos, disfrutamos. Sin duda. Aparte se nota en este ambiente que eso se siente. Y bueno, realmente agradecidísimo por este espacio y bienvenidos a todos al... Excelente. El 5 de marzo, Teatro Municipal. Espero que la rompas, bueno, como El siempre. Bocha. ¿Eh? ¡Seguro! ¿Cómo la vas a romper? No, el Bocha también es buenísimo. Sí. Los hermanos de él eran Sí, los de Imaguaré, sí. que fallecieron en el el accidente. Y él pasó, él vivía en Paraguay y los hermanos lo vinieron a buscar para formar Grupo Reencuentro. Sí, Cuando ellos se separan de Imaguaré. sí. Así es. Y bueno, gracias, Dani. Te dejo las entradas para que... planifiquen Tenemos un el problema concierto. de internet, dice. En el Vale. Flavius. Bueno, muchas gracias. Quédate, Dani, vamos a escucharle a... Por supuesto. Estuvo por Cosquín, Un maestro, nuestro gran siempre amigo fue- Carlitos. Después, Carlitos. ¿Qué va a tocar? El viento. Bien, adelante. ¿Querés hacer una dedicatoria? ¿A alguien le querés dedicar? ¿A tu familia? ¿A tu novia? ¿A tu novillo? Dedico a todas las personas de Teyocoré y a la Villarrica. Bien. Con todo corazón. Bien, buena, Carlitos.
¿Cómo se llama este tema? Álamos al viento. ¿Eh? Álamos al viento. Álamos al viento. De Papi Galán. Ah, Papi Galán. Ahí está Papi. Un saludo a Julio y a Mercedes Trovato. Dice que están viendo el programa con toda su familia. O sea, de ay, vaina, qué maravilla. Qué envidia os tengo. Iván. ¿Qué va a tocar, Iván? Ah, no, una niña me voy a estar a pie de marcarse a mí. Ella es pura histriñía. Qué bueno. Ay, ay, ay. Joel, Silio se dice. Silio dice, pesan desde pues, acaban de muñeron desde pues, ahí. Volvemos en un momento. Mira, Iván. La peña entre amigos, señores. Marco. Adelante, Marco Brizuela. Mi querido compadre, te voy a... hermosa guitarra. Anoche está explicando qué es lo que... Explícame, por favor. ¿Qué es lo que tú tienes? Tienes una guitarra electroacústica de caja Drix No. ¿Eh? La caja acústica de la guitarra es Drix No. Para producir un sonido. Es para producir un sonido. Así dice. Claro.
Es para producir un sonido Qué lindo grande es. y redondeado, construido con coa hawaiano, en laminados de alta presión con acabado mate. Guatana. Digamos, qué lindo que es. Brinda, es de Music Halls, amigo. Tiene la caja equipada electrónica First Bunch. Oye, ¿para? Se convierte en una excelente opción para grabar y tocar en vivo. Music Hall, qué maravilla, che. Esa es una Martin, ¿eh? Sí, señor. Casa matriz de Music Hall Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. Teléfonos 441-609 al 10. Eso es todo, mi querido compadre. Ahí por tal vez. Qué lindo que es. ¿Querés otro detalle? Realmente es una belleza. Music Hall tienen esta guitarra. Qué cosa linda. Y yo estoy convencido de que el mejor captador para requinto es el Fishman. 1000 por 1000. Es una belleza. Y eso hay en Music Hall. Claro que hay. Hay baratos. ¿Vas a tocar vos o vamos a continuar la Vamos a peña? continuar. No, checo ya por más cuarta ya en el Caramao, la Maracar, ese ya listo. Le toca al grupo Encanto, ¿verdad? Sí. Vamos a sentir ese encanto guaireño, por favor. Ah, bueno, ahí está. Vamos. El encanto guaireño. Canta, quiero a mi lindo Paraguay, para calmar la angustia que hay en mí. Pasaron largos años que no estoy viviendo bajo el cielo en que nací. Besar mi dulce tierra guaraní, llorar de pena y felicidad, Sentir junto a mi pecho palpitar mi madrecita que es toda bondad. Viva el Paraguay, la tierra inmortal, donde el mariscal juró con honor vencer o morir. El Cerro Coral. Viva el mariscal, viva el Paraguay. besar mi dulce tierra guaraní, llorar de pena y felicidad, Sentir junto a mi pecho palpitar mi madrecita que es toda bondad. Viva el Paraguay, la tierra inmortal, donde el mariscal juró con honor vencer o morir. El Cerro Coral. Viva el mariscal, viva el Paraguay. ¡Viva! Hacen de Catuajo viva y ayúpayese. Señores, no se olviden, ahí Paraguay convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día viernes 7 de marzo del 2014, a las 8 horas. A las 9 arranca. Va a ser en Porto, Colón, Sito, en Colón y Pirihuí. Será una asamblea informativa y de rendición de cuentas del ejercicio 2013. Al finalizar se compartirá un almuerzo con todos los socios. El viernes 7, señores, ahí hace una asamblea extraordinaria, perdón. ¿Marcos? Y creo que continuamos la peña porque está todo dicho con la guitarra espectacular de Music Hall. ¿Viste qué detalle Me maravilloso? dijo Rodrigo que no, el detalle es sensacional, qué ¿verdad? lindo.
Y ponas. El grupo Evolución dice que va a comprar uno. No, dice que no es caro. Dice que no es caro. La madera tiene nombre en guaraní. Sí, ¿verdad? Evolución. ¿Qué escuchamos, muchachos? Sabes, princesita, que al conocer tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón y vivo prisionero desde aquel instante de tu preciosa boca que cautivó a mi amor, que son tus ojos negros, dos claros que sus luces alumbra mi camino y también hace saber luceros mañaneros con rayos diamantinos que alumbran sus fulgores a un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que su rico encontrará. Tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me merece contemplar. Tu rostro sonrosado cual pétalos de rosa le da un encanto vivo a tu mágico lunar, y tu amable sonrisa, mi ninfa primorosa, es bálsamo que cura esas penas sin cesar. Dios quiera que mañana de corazón unido nuestro destino guíe con toda felicidad. Entonces, Josefina, yo de cantarte un fado, mis más bellas estrofas por toda la eternidad. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es un rico encontrará. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me merece al contemplar. Tú sabes, princesito, que al conocer tu imagen juraste amarme siempre con todo tu corazón. Ahí está, entre las flores que engalarna tu jardín, sos el más lindo paraguayo, Checambá. Ayer mire cómo una dice. Ahí está, grande. Carlito, contame vos algo de Cosquín, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas antes de irte hablábamos y qué tal te fue allá? Para que sepan la gente. Todo bien. Fue muy Ya la Cosquín, ¿no? Sí, muy grande. Un gran escenario. Y tocaste en ese escenario. Sí. O sea que nosotros con mi compadre tenemos varias actuaciones ahí en Cosquín. O sea, yo ya con la música, entonces oré manterojana. El Festival de Cosquín es fenomenal, realmente fantástico. Es una cosa increíble. A lo menos cuando a la gente le gusta y comienza a aplaudir, vos ahí del escenario con todo hoy día la tecnología que tiene, uno no escucha de los aplausos y los gritos. Una cosa increíble. Igual el Festival de Corrientes. Una cosa increíble, extraordinaria. ¿Te fue todo bien, Carlito? Sí, todo bien. Qué suerte. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Sí, correcto, güey. ¿Cómo no?
Excelente. Quiero darle un gran abrazo, un saludo enorme a mi gran amigo. Hoy es el cumpleaños de mi amigo Juan Petersen. Quiero saludarle también a la señora Adela. Ayer estuvimos en una farra, el casamiento de uno de sus familiares, una farra hermosa. A toda la gente de Pilar, un abrazo grande. Se acordaron de vos, Marco. Te mandaron muchos saludos. Fue el cumpleaños también de mi gran amigo Arnaldo Benítez. Y un saludo grande a Gillo Benítez, su papá, que va a traerle a mucha gente a los compuesteros de Carapeguá. Se comprometió. Gillo Benítez, entonces nosotros ya hablamos acá con la gente de la producción, con Rodrigo, estamos firmes. Y es todo. Por favor, señores, vean la gente que están apoyando a la gente entre amigos, que son ellos. Un corte. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Muchísima gente están llamando a nuestros teléfonos. Muchísimas gracias, realmente. Y gusto la vez a la gente, la noia, un día hoy saco la programa. Está increíble ya de llamar. Oye, ¿te vas este día? Siempre con la llanta de ya, siempre. Sí. Yo me voy a referir al barrio cerrado más importante que tiene el Cono Sur. Y voy a aprender. Es Rakiura Country o Country, vaya, profe. Country, vea. Rakiura Country. Country. Calles de doble avenida con pavimento de hormigón armado totalmente, tendido de fibra óptica subterránea, también instalaciones eléctricas subterráneas. Seguridad, 26 cámaras de seguridad, alambres de sensores de movimiento, drenaje pluvial de cloacales subterráneos. Una maravilla es Rakiura Country. Informes 645-021. www.rakiura.com.py. Rakiura Country. ¿Country qué quiere decir, profesor? Campo. Campo. Claro. Casa de campo. Oye. Hey, Humberto Rubí, ¿por qué nos ponen nomás ya en castellano y antes de Paraguay? No haya pilla, vamos a ver cómo ya. Arturo Iván Núñez, Requinto y Fernandito Báez. Quisiera aprovechar este momento y se me avisaron que están viendo desde Italia el programa. Mi tía Natalia, un saludo para ella. Y un saludo muy especial al señor Fidel Chamorro y a la señora Miriam Solís, que son conocedores grandes de la cultura, y desde acá mi gratitud para ellos. Y voy a hacer un tema cantado, si se puede. Bien. ¿Eh? El tema, mi sueño. ¿Puedo tocar tu requinto? Sí, claro que sí. Préstame tu púa. Atajame por mi... Arturo, pavada de requintita vas a tener, ¿eh? ¡Arturo! ¿Qué nota? Dale, Arturo. Va, Iuga. Quiero vivir las horas que me faltan bajo este cielo que me vio nacer y que germinen las doradas mieses en esta tierra feliz. Volver a ver la roja llamarada que al despertar el alba irrumpe el cielo, y disfrutar la fresca madrugada que en mi niñez yo fui su único dueño. Esta selva florecida que en ninguna parte hay, solamente se contempla en mi bello Paraguay. Estos frescos arroyuelos nos firman luego en mí, son la sangre de mi tierra guaraní. Adelante, señor Juan Cancio.
bendición. Pido a la lluvia que caiga mansamente sobre este verde campo guaraní y que germinen las doradas mieses en esta tierra feliz. Volver a ver la roja llamarada que al despuntar el alba irrumpe el cielo y disfrutar la fresca madrugada que en mi niñez yo fui su único dueño. Esta selva florecida que en ninguna parte arde, solamente se contempla en mi bello Paraguay. Estos frescos arroyuelos, Osurubambeguemí, son la sangre de mi tierra, de mi tierra. Ahora que Marco, hacer la presentación ahora. Yo todavía no me sustraí de la música. Deixa para mí, compadre. Deixo para você. Cara. Bueno, la única manera de contrarrestar a este San Lorenzano es con una ganadora del Festival de la Raza. Así es que, compañerazo, esta señorita es ganadora. Dos ganadoras. Mi sobrina también ganadora. Y bueno, así es que, compañero, ganadora, Encanto te liquidaron ahora. Bueno. Dale, mi reina. A ver, Mostrarle a este. Y antes quiero mandarle un saludo a mi abuelo que me está viendo, a mi abuela también, a tío Panchi, por supuesto, y a tío Panchi, a tío Arcide, que está de cumpleaños, que desde Ciudad del Este nos está viendo. A ver, vamos. Aquí.
buena, Evita! ¡Bien! ¿Viste cómo sabe usar el micrófono? Cuando ponía fuerte o esquía. Claro. ¡Qué maravilla! Está la profesional, no ya puede ver. Aprendan, señores. Yo ya aprendí ahora. Volvemos en un momento. O sea que, por lo visto, hace 8 años, va a ser 8, 9 años va a ser, 8. 8 años en la Peña Entre Amigos. Qué bárbaro. Qué maravilla. Grupo Evolución de Itagua, Roberto Fernández, Silvio Salinas, Joel Godoy, Silvio Acosta, Rolando Isasi, Fernando Isasi. Yo quiero que sepan ustedes, mis queridos colegas, mis queridos amigos, que nosotros expresamente, como son de la ciudad, representantes de la ciudad de Itagua, nosotros pusimos ese cuadro detrás de ustedes. Expresamente trajimos de Itagua para que ustedes se sientan en casa. Porque el 8 de marzo es el festival de Ñandutí, lo está. Ni que no te fallate, Gina. Yo topa paitean ahí, Itagua. Festival de Ñandutí, el 8 de marzo, Juan Cancio, en la cancha, en la pista. Sábado. 12 de octubre, sábado. Espectacular. ¿Quiénes son algunos de los colegas que van a estar, si te acordás? Sí, van a estar el Grupo Generación, los Ojeda, van a estar los Alfonso, y van a estar Surgente, nosotros, Isidro Benítez, que es un solista sensacional, Sí, va a estar también conozco. él. Ay, qué bueno. Van a estar los chicos entonando el himno del festival que compuso Kelo, nuestro ex compañero, Sí. Miguel Ángel Ruiz Díaz. Un saludo Sí. grande a Kelo también, ¿eh? Sí, y se van a integrar este año la orquesta juvenil del Conservatorio Nacional de Música, que es la parte folclórica. Ellos van a interpretar las canciones acompañándole a los ganadores del prefestival, como así también a los que van a interpretar el himno del Festival Nacional de Ñandutí. Excelente. Y también los Castillos. Los Castillos. Y el homenajeado también, los Moyanos están también, que es un grupo ya. itagüeño. Y van a estar un dúo cómico que es muy actual, que es Yaguaja Pinay, de la ciudad de Pirayú. Y el homenajeado ellos son de Pirayú. de Pirayú son. Fantásticos son. Y transformaron su repertorio porque van a hacer todo folclórico por la obligación que tienen en el Festival de Ñandutí, ¿verdad? Entonces se yata de fino bebé. Exacto. Aunque Kelo justamente va a ser el homenajeado en esta ocasión. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, Gran luchador Kelo, ¿eh? gran luchador, así es. Tu lugar es a mi lado, hasta que no quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano
es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amando tras la vida. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amando tras la vida. Hoy te prometo amor eterno, amando tras la Qué lindo. ¿Cómo se llama el tema? El tema se titula Hasta mi final. Es una canción tan hermosa como reivindicar lo que es justamente esa relación tan maravillosa que es el amor. A pesar de que ahora hay una confusión en Acaracún te batea, realmente era Hijuañete de más, ¿verdad? Sí. Por eso solemos interpretar esta canción. Este tema grabó, ¿cómo se llama el grupo? Il Divo. ¿Qué quiere decir Il Divo, profe? El divino. Ah, el divino. O sea, Los divinos. aparte de Roberto Fernández, el único divo. El resto. Al fin Muchas alguien que gracias. reconozca. Volvemos en un momento. Muy bien, la peña entre amigos, señores. Continúa Marcos Brizuela. Iván, haceme escuchar algo cortito de eso, porque después... Bueno, hasta ahí nomás. Porque te pongan la Porque foto. esto es Martín Jerape Maracapea. La característica DXK2AE. Repetime, por favor. Martín Sí. DXK2AE. Ah, esa es la característica. De ella era Bembaraca, guitarra electroacústica de caja Dixon para producir un sonido grande y redondeado. Construido con coa hawaiana en lámina de alta presión con acabado mate, brindando así una alta claridad. En Bopucoano ayer. Fuera de la caja equipada con electrónica Fishman. Electrónica Fishman se convierte en una excelente opción para grabar y tocar en vivo. ¡Qué maravilla! Music Hall, Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. Teléfonos 441-609. Gracias, muchachos. Esa es la guitarra. Qué lindo que suena. Marcos, vos sabés que una amiga cumplió 33 años el viernes pasado y no nos invitó. Ah, yo sé de quién se trata. Angie Duarte. Angie Duarte. Tú ya Angie Ofarre, andan de invitar. Antes ese cumpleaños, Tajina. Antes. Voy a tener también mi cumpleaños, no te voy a invitar, Angie. Felicidades, Angie, amiga querida. Era fenomenal. No es broma lo que te dije. Bueno, otra peña. Roque. Háblanos algo, compañerito, de tu trabajo, de lo que estás haciendo y que siempre con tanto cariño para que la gente te conozca
¿Qué tal, Juan Cancio? Realmente es un placer para nosotros aquí compartir contigo. Y quisiera realmente felicitarte a vos, a Marcos, a la producción, a todos los que hacen posible este programa, porque se imaginarán lo bello que se destaca aquí. Nuestra querida música paraguaya, nuestra cultura nacional, los artistas, el espacio que se le da, eso es muy importante. Entonces, nada más, eso es lo que quería destacar, Juan Cancio, agradecerte, felicitarte y que continúes en este mismo estilo para que siga habiendo este espacio para los músicos que necesitamos. Verás la maravilla que viene de Villarrica, la experiencia que tenemos de Itagua, los jóvenes acá del Departamento Central, toda la latitud paraguaya está aquí mostrando su talento, Juan Cancio, y eso es grande. Hay que agradecerle a Dios por tener esta oportunidad y que los directivos sigan apostando y la gente que están poniendo su dinero para que esto pueda seguir fomentando la música paraguaya. Así es, realmente. No solamente la música paraguaya, sino que los músicos paraguayos. No importa, como dije al comienzo del programa, no importa la calidad o la categoría de música que toque. Puede ser rockero, tajae, jaea, músico paraguayo. Así es. Así es. Gracias, Roque, por tu palabra. Ok, gracias. ¿Carlos? Carlito? Sí. Daniel, ¿qué dice la? ¿Y qué dice más? Púa tu caña. Ah, tú. Baila de Moputa, Carlito. El bollerito. Ah, el bollerito. Enrique Samaniego. Paso yo ahí. Señor Brizuela, ¿usted tiene algo para mí? ¿Sabes qué, mi compadre? Sí, señor. Acá hay una emoción muy especial. ¿Emoción? Sí, señor, porque el bollerito es de Enrique Samaniego. Sí, señor. Y acá está una propia sobrina de Enrique Samaniego, de Paso Yobay, ¿verdad? Sí, yo soy de Paso Yobay y soy sobrina de Enrique Samaniego. ¿Y quién, vos sos la hija de quién?
La hija de Charlie Burgos, que es el hijo de la hermana de Enrique. Sobrina de Ñeñe, está todo dicho. De Casildo Samaniego, nuestro amigo. Sí, grandes amigos. Así es O que sea, yo tengo el requinto que tiene 58 años. A mí me dio tu tío Ramón Samaniego. Que está por Guatemala. Primero me vendió y después me dijo, va a cobrar. Hasta ahora tengo ese requinto. Con el cual fue la primera grabación que se hizo en requinto. También tío mío. De Enrique. Y me acuerdo a donde Enrique le dije, quiero grabar. Y grabando de Gustajaiza, me dijo, nunca me voy a olvidar. Sí. Y hasta ahora, ¿cómo se llama? Saludo musical, nunca Villareco, el bollerito. Sí. Así es. Bueno, Iván, hablando de bollero, ¿sabe lo que es bollero? ¿Saben ustedes lo que es bollerito? ¿Sabe vos? Explicarle vos lo que es el bollerito, Marco, que vos sos estanciero. Amigo, viene a ser el chofer del carro, el bollerito, güey. Sí. El que cuida los bueyes. Primero que se levanta. Sí. No, el bollero. Claro, en este caso bollerito sí. porque era niño. Bueno. Y Enrique fue bollerito mismo. Yo fui bollero, Bollero, sí. No, estaba bollero a botellero, otra cosa. A ni Roberto se le en yo pues dice, no, cultura y añeteane. Móvil de. Se será hoy cultura y añeteane. Iván. Arturo Iván Núñez. Bueno, quisiera agradecer por el espacio, agradecerte a vos, Juan Cancio, al señor Marcos, por el espacio, por dejarme disfrutar con estos geniales músicos y de paso felicitarles a todos y bueno, que me sentí feliz estando ahí compartiendo con ustedes y muchas gracias. Terminamos con el tema Tají Pitaí de Rolando. Rolando Chaparro. Ajá. Arturo Iván Núñez de Tarobaiteo, dice. Qué bárbaro. Qué maravilla. O sea, primera yo escucho en requinto Tají Pitaí de Rolando. ¿Vos estudiaste con Rolando? ¿Con quién? Con muchos. Pero tu ídolo Luis Salinas. Sí, ídolo Mario. Luis Salinas, no, fenomenal. Volvemos en un momento.
Ahora le toca al grupo Encanto. Y ahí hay un encanto entre ellos. Gracias. Señor Marco Brizuela. Usted se refiere a usted, señor. Muchas gracias. Sí, porque recién escribieron acá. Que dice que usted es realmente un encanto. Muchas gracias, sí. Se agradece. Bueno, ahora le cuento algo muy serio. Pasa que esta niña está un poco emotiva porque ella estaba con un sueño, dice. Me cuenta que su ilusión era estar entre amigos junto a Juan Cancio. Mira, linda. Y yo le dije, ella es una ganadora, es una triunfadora. Y de todas maneras, sí, la emoción también cuenta. Es una gran artista ganadora de festival, en un festival grande del país, de manera que esta emoción es un poco el reflejo de lo que se hace acá. Esta es la reserva musical que tiene mi país, la gente joven cantando hoy. El programa anterior estuvimos con gente mayor y tuvimos algunas críticas a ver si eso era la música paraguaya. Está en muy buenas manos de esta juventud maravillosa que hoy está. Iván, el grupo Encanto y estos señores del arte paraguayo. Así es que valga la emoción para este momento, para esta niña artista, y es una triunfadora. Bueno, ahora vamos a escuchar a Encanto. Quisiera mandar un saludo grande a la gente de Oviedo, a mi familia que me está viendo, a la gente de Villarrica, a toda esta gente que nos está mirando. Quiero mandarle también un saludo enorme a la profe Laura Duarte, que fue la que hizo que nosotros tres nos juntemos, la que nos formó, ¿verdad? Y gracias a ellos estamos donde estamos. También agradecerle a Juan Cancio por darnos este espacio, ¿verdad? Por darnos este lugar en donde nosotros nos podamos desarrollar. Y qué mejor forma de agradecer que con buena música. Esa tibieza que tiene toda tu piel, con la furia loca que solo vive el amor, ese amor que nace de todo mi ser. Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor, como una paloma que vuela en busca del sol, para ser el ángel que implora por nuestro amor. Me enamoré del clavel, del aire de tu sonrisa, de tus caricias. Por eso quiero darte mi vida. Ay, amor, por ti me juego el alma. No hay mañana, sin ti mi amor, mi vida no vale nada. Ay, amor, por ti me juego el alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor, mi vida no vale nada, no vale nada. De tus caricias, por eso quiero darte mi vida.
amor en mi vida no vale nada. Ay, amor, por ti me juego el alma. Sin ti ya no hay mañana. Sin ti, mi amor, mi vida no vale nada. Qué lindo, tío, ¿eh? Espectacular. Cada talento que tiene mi país, Dios mío. Y que mediante el programa Entre Amigos, que la gente del canal, todos mis compañeros apoyan. Fantástico, realmente fantástico. Estamos con ustedes en un momento. Patito, poner a vos otra vez el ñandutí, ese qué hermoso. Realmente, míralo, míralo. Con esa dimensión. Espectacular. Y esto trajimos para ustedes, amigos. Vea. Si son de Itagua, son representantes de la ciudad de Ñandutí. Para más el 8 de nuestro festival de Ahí Ñandutí. está. Mira, en la sede del 12 de maravilla. octubre. Está hecho a mano. Tenemos que invitarle a una gente que vengan y que muestren cómo se hace realmente el Ñandutí. Sí, nosotros podemos ser el nexo, Juan Carlos. Ya está, vamos a hablar después. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y estaba nomás pensando, Juan Carlos, ¿cómo te sentís después de ser uno de los precursores del requinto, tocado así en forma individual, escucharle a estos jóvenes que ya hacen arreglos de carácter armónico en el requinto? Y totalmente. Ahora ellos ya están haciendo el 6º curso y yo quedé en el 3er grado nomás. Sí, el maestro realmente. es el maestro, viejo. No, tuve la suerte. Yo le agradezco a Dios toda la vida. Y yo pienso que la capital mundial del requinto es Paraguay. No existe puntero de requinto en el mundo como Paraguay. Como Paraguay. Y a la prueba me remito. Fantástico. Señores, Marcos, se fue nuevamente un domingo de programa de amistad. ¿Qué cosa, Rodrigo? Ah, y el próximo domingo viene Chepe City en pleno. Gente de la Chacarita. Nuestros amigos de Chacarita van a estar con nosotros. Pleno van Muy a bien. estar. Porque vamos a hablar de muchísimas cosas, de lo que es el folclore, de lo que es el trabajo cultural y musical en la Chacarita. Les esperamos a toda la gente el próximo domingo. Yo le agradezco muchísimo a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente, de regalarme un domingo más de estar con ustedes y con lo que tanto amo, que es mi música. Gracias, compañeros. Gracias, buen viaje, gracias por su tiempo, gracias Carlito, hermano, gracias Rurito, gracias Fernandito. Marcos, un domingo más. Realmente maravilloso. Gracias. Y despedimos con ya, vamos a hacer una estos selección señores de del canto paraguayo. ¿Eh? No se van a enojar si se corta. No. Bueno. Señores del canto paraguayo, adelante. Éxito para el 8. Gracias, gracias. A ti vino del campo, sultana pudorosa, rosita del horizonte, a ti va mi canción. Para el santandereña, oh niña candorosa, estrella de mi dicha y luz de adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hay más tesoro, no encuentro en esta tierra otra castiza flor. Te has sido bien de mi vida y no lo mío. Vamos bajando y me contigo a querer coger. Y yo con nosotros busco un valor en mi desvarío.
esa espera imprimido en el papel. Recuerdo blanco que lo ha grabado en mi memoria. Ese corazón que me conllevó y lo premaba cuando te será, dulce mi dicha, dulce mi gloria. Te buscaba y pedía, yo gemía seré se cogía será el veterano del 70, usted quedará 20 años acá. Por el rico y por la cruel, usted bata los 40, con toda la media la de mi guay y vieja. Está mi parte serú, pero la ña de cuerda, bajo mi será 5.000 heteroides. Aliado 20.000 en columnas de minera, muy sobrado mar, aumentaba incluso fue. Hoy me será esa noche tu llama, donde vamos Perú y Catumbe de Oñar. Pero abre y Catumbe fue a tirarme esa noche para caer de alianza hogar. El veía en Calomar, Paraguay, Corame. Ay, me voy coreño en el último, coña pues acá. Tamo pudiana, todo el dúo y la coña de tame. Ay, pajaré, aña toña, vengo se para acá. Cafeína no llevo más hasta el tricolor. Vamos, y vos primero de marzo coge el yucután. 0-0 bailo, no viva mi tesora monote. Leonita sable hoy, tu acúe Paraguay de tal. Ojo arriba cuerpo, aunque te traigan en un disparo. Hace poco fuera bayoneta y baja tía y leí. Ayer te sacato y último y te voy a tallar el cabo. Aunque me voy salva y no va a ver raza guaraní. Fíjate, no se ve cada hombre del 1 de marzo. Se yururo señe y por abajo tiré. Y apaga la maña de dejar a los veteranos. Un niño de luna de tricolor de festejaré. Tuyo tículo parte, el cero bellaco y talbate. Y todo no se lo corá, sola no lo creo que te oiré. Tuyo tículo parte,